Hola, hola. ¿Cómo creéis que aprendí yo la importancia de trabajar la autoestima, confianza y motivación con los niños? Pues todo empezó cuando tenía unos 23, 24 años, es decir, la edad que aparento, y yo estaba terminando la universidad mientras daba unas clases particulares por la tarde con unos niños que se llaman Jaime y Lola. Empecé con Jaime primero porque Lola todavía era muy pequeñita. Vale, entonces os voy a contar alguna anécdota que me pasó con Jaime y lo que aprendí, pero sobre todo voy a poner foco en lo que aprendí con Lola, ¿vale? Entonces, cuando empiezo a trabajar con Jaime, Jaime estaba entre primero y segundo de primaria, ¿vale? Y yo le ayudaba como a hacer los deberes, porque en ese entonces era un poco vaguete, que ahora es un crack, pero en ese entonces era un poco vaguete, entonces yo le daba como mucho apoyo ahí, ¿vale? Un día estábamos haciendo los deberes y yo estaba en plan, pues, con los brazos cruzados esperando a que él terminase de hacer los deberes. Y entonces me mira y me dice, Lulu, ¿estás enfadada? Y le digo yo no, ¿por qué? Y le digo, ¿has hecho algo? De broma un poco. Y me dice, no, es que como estás con los brazos cruzados. Y le digo, ya, pero porque estoy cómoda. Y me dice, es que parece que estás enfadada. Entonces, yo ese día ya, obviamente, dejé de tener los brazos cruzados, pero me fui pensándolo. Y me quedé, qué curioso, ¿no? Que él sepa que cruzar los brazos le haya transmitido sensación de estar enfadado. Entonces ahí vi la importancia que es que el adulto que trabaja con los niños trabaje la inteligencia emocional. Es decir, la capacidad que tenemos de gestionar nuestras emociones. Porque si yo simplemente estoy en un aula trabajando con niños, o estoy en casa, o siendo madre, hablando con mi hijo y estoy con los brazos cruzados, o que mi lenguaje corporal le esté transmitiendo algo que le dé inseguridad a nivel de estoy enfadada, o estoy triste, o estoy tal, los niños se van a quedar con eso. Entonces es uno de los motivos por los que yo gesticulo tanto, porque ahí aprendí que los niños te miran, observan, son meros observadores y aprenden. Entonces, aparte de lo que les estés diciendo, realmente les llega mucho más tu lenguaje no verbal que lo que les estés contando. Entonces yo gesticulo mucho para que todo lo que les transmito con mis gestos apoyen mucho lo que digo verbalmente y les quede mejor las cosas, ¿vale? Entonces yo incluso a veces cuando estaba en un aula y estaba enfadada porque realmente los niños no estaban haciendo nada y tal, era como que me cruzaba los brazos y rápidamente hacía no, porque yo no quiero transmitirles que estoy enfadada. Yo tengo que buscar otra manera de llegar a ellos y de conseguir que hagan su trabajo sin que yo tenga que estar enfadada, sin que la consecuencia sea un enfado, porque al final, si tú te enfadas, ellos trabajan al final porque les da miedo que tú te enfades y eso tampoco es positivo. Entonces tenía que buscar otro recurso para llegar a esos niños que era siempre a través de la motivación. Pero es importante ser consciente de que hay que trabajar también tu inteligencia emocional para poder llegar mejor a esos niños. Entonces yo, con ese aprendizaje de Jaime, ya para mí aprendí muchísimo. Porque cada vez que parecía que estaba enfadada tenía que cambiar el chip. Decir, no, Lulu, no te puedes enfadar. O sea, que tú hayas tenido un mal día no es culpa de Jaime. ¿Sabes? O sea, o que a ti te haya pasado esto, que él esté hoy un día rebelde, no, tú eres el adulto, tienes que saber que él está en la edad de hacer estas cosas, de ser vaguete o de lo que sea, y yo tengo que buscar la manera de conseguir que él no sea vago sin necesidad de enfadarme, ¿vale? Entonces yo empecé a trabajar mucho mi inteligencia emocional y mucho mejor. Trabajamos mucho más de la motivación, yo estaba incluso mucho más relajada y ahí para mí fue un gran aprendizaje, ahí es donde noté que me encantaba ser profe. Y que podía hacerlo bien, ¿sabes? Porque llegaba a entender cómo funcionaba un poco y qué es lo que transmitíamos y todo eso, ¿vale? Entonces empiezo a trabajar con su hermana. Con su hermana pequeña, que es Lolita, que la amamos con locura, empezamos a trabajar cuando ella estaba en tercero infantil, ¿vale? Como 2 años después de lo que os estoy contando con Jaime. Vale, y cuando empiezo a trabajar con ella, yo empiezo con ella porque en el cole nos comentan que le cuesta un poco leer. Le cuesta un poco leer, reconocer las letras y todo eso. Entonces me pongo a trabajar con ella las letras y parecía que en un principio sí que se las sabía, pero era como que lo aprendía esta tarde y al día siguiente se lo había olvidado, ¿vale? Y así constantemente, ¿vale? Entonces empecé a ver qué pasaba. Y yo seguía trabajando con ella y además incluso a veces me frustraba porque decía, ostras, si esta tarde me ha hecho las letras muy bien, ¿qué pasa al día siguiente? ¿Qué es lo que cambia? ¿Por qué de repente no? Y entonces yo decía, igual se lo están preguntando de otra manera o igual tal, no sé, no entendía muy bien. Y entonces yo insistía y tal. Y entonces ya un día descubrí lo que pasaba. Que es, bueno, tenemos que saber que las personas podemos ser de 3 tipos. La manera de aprender que tenemos es de 3 formas. Es visual, kinestésica o auditiva. Vale, la visual significa que tú aprendes mucho a través de imágenes, dibujos,
Lo que quiere decir esto es que si tú un día te has estudiado, por ejemplo, algo sobre historia, pues, o sobre naturales o lo que sea, para acordarte seguramente vayas a la imagen que había en el libro en esa página. Entonces recuerdes que había un mapa donde ponía que ta 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 ta. Entonces eres visual porque recurres a la imagen para acordarte de lo que has estudiado. Las personas auditivas son las que necesitan un poco que se lo expliquen. Entonces van a cuando se lo explicaste, qué le decías, qué tal, y se acuerdan de los comentarios que le hacías, porque son más auditivas. Y las kinestésicas son más del movimiento. Que realmente lo que se acuerdan cuando están estudiando son de los gestos que hacías, cuando se lo explicabas, de la manera que tenías de moverte, y entonces van a eso. Es más, yo soy muy kinestésica, ¿vale? Y entonces yo alguna vez me quiero acordar de alguna canción y no me acuerdo, pero me acuerdo que la pusieron en esa discoteca a la que fui la semana pasada. Entonces me pongo a pensar y yo no pienso en qué canción sonaba, pienso en cómo estaba bailando. Y la forma en la que estuviese bailando me llevaba a la canción. Entonces me encanta darme cuenta si eres kinestésico, auditivo. A ver, normalmente somos las tres, pero hay una que es la que domina, ¿vale? Entonces eso es por un lado. Pero por otro lado, también hay dos tipos de personas, que son las emocionales y las racionales. Que esto es donde yo aprendí con Lola. Porque claro, su sistema de enseñar las letras era súper sistemático, siempre lo mismo, la letra A siempre de la misma manera, la letra B con lo de los palitos y tal. Entonces siempre lo aprendía de la misma manera. Entonces ella sí no aprendía porque para ella veía las letras todas iguales. Pues yo llegaba y decías la A, o decías la B a la P, o decía, o sea, lo decía así. Entonces entendí que ella, que era muy emocional, necesitaba sentir la letra, necesitaba conectar con la letra. Entonces, pues le pusimos un mural gigante en su cuarto con un barquito que pescaba las letras. Cogí Letrilandia, que a mí me encanta Letrilandia. Y en Letrilandia tienen canción de las letras y también tienen un cuento. Entonces era maravilloso y a ella le empezó a encantar las letras. Ah, esta es la A, esta es la B. Y empezó a acordarse, pero porque ella no se acordaba de la letra. Se acordaba del bailecito, se acordaba de la canción. Se acordaba la Pepa Panadera, que es la que iba por el pan. Se acordaba de esas cosas. Entonces ahí entendí la importancia de saber cuál es la forma de aprender a nuestros alumnos. Y de esa manera es muy fácil llegar a ellos, ¿vale? Bueno, total, que ella era muy emocional, aprendimos a través de canciones y bailecitos y así ella consiguió llegar a saber leer. No conseguimos que llegase obviamente mucho al nivel, pero por lo menos había un avance bastante importante en ella. Gracias a que ella trabajaba así, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que ella muchas veces venía frustrada del colegio, ¿vale? Y venía frustrada del colegio porque a lo mejor le habían dicho que no sabía las letras, o qué tal, o que no sé cuántos, y al final eso te desmotiva un montón. Entonces yo lo que hacía siempre que llegaba a casa era, no, lo primero que hay que hacer es quitarse el uniforme. Elige la ropa que tú quieras, como si es un disfraz, como si es un tal, no sé qué. Te tienes que elegir una ropa con la que te sientas como muy cómoda y muy de, vengo a comerme el mundo, ¿sabes? Hoy sí, y además le decía siempre, mírate el espejo y di, Lulú, hoy voy a saber leer. Hoy te voy a leer lo que me pongas. Y se lo decía un poco así con la broma, porque yo lo que quería era que ella se sintiese muy capaz de leer. Porque una vez que tú estás motivado y que te crees realmente que sabes hacerlo, es mucho más fácil desbloquear a tu mente, ¿vale? Total, que ella se cambiaba el pijama y además trabajamos un poco la autoestima de quitarse ella la ropa, ponerse otra ropa, ¿vale? Trabajamos la autonomía, perdón. Entonces ella se ponía su pijamita o la ropa más cómoda, se sentaba, creábamos un espacio donde ella se sintiese segura, empezábamos a lo mejor con lo que os comenté en el vídeo pasado. Entonces empezábamos el día desde cuéntame cómo te ha ido hoy el cole, ¿vale? Y sobre todo yo cuando pregunto esto quiero poner mucho foco en el patio. A mí, cuando te pregunto qué tal en el cole, prefiero que me cuentes qué tal te ha ido a nivel social, con tus amigos, a qué has jugado, cómo te has sentido con ellos. A nivel académico es importante que si te quieren contar algo que les ha dicho la profe o lo que sea, está genial, pero es verdad que yo me interesa más la parte social, ¿vale? Porque quiero que les vaya muy bien, pues es importante trabajar mucho la parte social, que se sientan en un sitio de seguridad con sus amigos. Eso siempre motiva bastante, eso siempre te genera mucha seguridad cuando estás con gente que te gusta, cuando estás cómodo con amigos, y entonces yo ponía mucho foco en eso, ¿vale? Entonces yo le pregunté, ¿y qué tal en el patio? ¿Con quién has jugado? Y ella me decía, pues hoy está jugando al pilla pilla con María del Castillo. Y María del Castillo es como su súper mejor amiga, que a día de hoy sigue siéndolo y me encanta.
Sí, ¿y quién se la ligaba? Pues a veces yo, otras veces María, tal. O sea, muy divertido. Está todo el patio jugando al pilla-pilla. Y dice, no, luego hemos ido a molestar a los chicos. Pero claro, los chicos han pasado a nosotros porque estaban jugando al fútbol. Y yo, bueno, tal, entonces hacemos como un par de bromas y así. Pero ella ya ha contado algo que le ha apetecido, se ha sentido escuchada en un momento y ya está preparada para... O sea, no es que esté preparada. Es que ahora está muy positiva de mente porque ha contado algo, creyendo que le estás escuchando y que te interesas por las cosas que ella vive en el cole. Punto número 2, le has trabajado la autonomía quitándose el pijama, poniéndose ropa cómoda. Es decir, que ella está trabajando la seguridad en ese momento porque ahora sí se siente cómoda y está en un sitio donde se sienta a gusto, ¿vale? Y punto número 3, tiene el mundo de Letrilandia, que son bailecitos y canciones, que es lo que ella más ama con locura, está motivada. Tenemos las 3 cosas. Ahora que hemos conseguido que tenga autoestima y se lo crea, que se sienta en un ámbito de seguridad y que esté motivada, enséñale lo que quieras. Porque lo va a aprender y no se le va a olvidar. Te prometo que no se le va a olvidar. Y así fue como poco a poco fuimos avanzando y entonces yo ahí aprendí un montón, porque aprendí sobre todo a cómo motivar, me encantaba. Además, no solo cómo motivar, es el poder de la motivación. O sea, es muy fuerte que un alumno llegue a su casa y por el hecho de que se haya... Bueno, motivación y autoestima. Y por el hecho de que se haya quitado el uniforme y se haya puesto algo donde ella se sienta cómoda, de repente se mira al espejo y dice, hoy yo sí puedo. Y de repente ya demuestra que se puede. Lo que necesitan muchas veces los niños es desbloquear la mente de inseguridades y de cosas negativas que le hayan pasado y tal. Entonces, muchas veces lo que hacía este ejercicio con Lola, que esto sí que os puede servir, ¿vale? ¿Qué ejercicio hacía? Ella venía del cole y a lo mejor le había pasado algo negativo. Pues que se había enfadado con María del Castillo, porque María del Castillo le había dicho que hiciese no sé qué, a ella no le apetecía, y pues al final, para que no se enfadase, pues lo hacía. Yo siempre pregunto, ¿y tú cómo te has sentido haciéndolo? ¿A ti te ha apetecido? ¿Cómo te hubiese gustado que fuese esa situación? Entonces yo le preguntaba algunas cosas para que ella sintiese que yo la estaba escuchando, se desahogase y cuando terminaba de hablar y ya habíamos hablado un poco de ese tema, ya cogía yo y le decía, vale Lola, te ha pasado esto un poquito regulinche en el cole, ahora cuéntame qué 2 cosas buenas te han pasado en el cole. Entonces, cuando ella me contaba las 2 cosas buenas, yo le daba muchísima más importancia a las cosas buenas que le habían pasado en el cole que a las negativas. Pero sin decirle que la negativa había sido una tontería, porque al final, para ti puede ser una tontería como adulto, pero para ella puede haber sido un mundo. Entonces, hay que escuchar cuando tenga algo negativo para dejarla que se desahogue totalmente y que se sienta escuchada y nunca juzgada. Y una vez que ha contado eso y que ella ya está bien, vas y le preguntas cosas positivas. Y cuando te cuente las cosas positivas, le vas a dar mucha importancia a las cosas positivas. ¡Oh, pero qué guay te ha dicho eso la profe! ¡Oh, pero qué fuerte, pero qué crack eres! O, ¿en serio luego? Bueno, que has hecho las paces, o yo qué sé, y tal, te ha dicho María que eres su mejor amiga. ¡Oh, pero qué bien! ¿Y eso cómo te ha hecho sentir? Entonces ya empiezas a hablar de lo que le ha hecho sentir positivo. ¿Y qué pasa? Que a ella le gusta tanto tu reacción, porque cuando un adulto o quien sea reacciona de manera muy positiva, pues eso lo conforta, es una manera de dar feedback positivo a alguien. Y entonces, ¿esto lo hacemos para qué? Para que poco a poco, si esto lo vamos haciendo cada día, como a los niños les gusta mucho la reacción que pones cuando ellos cuentan algo positivo, lo que estás haciendo en ellos es que se pongan foco en las cosas buenas que les pasan. Es decir, que al día siguiente, en vez de darle tanta importancia que Juanito se haya enfadado, a lo mejor le da importancia a que ha metido un gol en el cole. A que ha metido un gol, a que ha pintado fenomenal, a que ha estado jugando a las muñecas y a ella le ha tocado ser la mami y estaba emocionada, y entonces le quita un poco importancia a las cosas negativas. Y eso siempre es buenísimo para la autoestima, porque ya te digo yo que si un niño es positivo, se va a ver capaz de hacer muchas cosas, se va a sentir muy a gusto consigo mismo, se va a sentir que es buena persona, se va a sentir como más... Se va a sentir mucho mejor consigo mismo. Y cuando un niño se siente mejor consigo mismo, se ve capaz de hacer muchas cosas. Y cuando alguien se ve capaz de hacer muchas cosas, es capaz de aprender lo que quiera y de comerse el mundo si quiere y de incluso tener una mejor relación en casa, de portarse mejor, de todo eso. Entonces yo os aconsejo mucho que trabajéis todo esto que os cuento. Que a mí me gusta mucho contároslo como anécdota, pero quiero que os vayáis quedando con cada cosa que os digo, de lo que he aprendido, porque eso es lo importante. Y todo esto os lo estoy contando para que entendáis la importancia que es trabajar la motivación, la seguridad y la autoestima de los niños, tanto en casa como en el aula. Y fijaos todo lo que yo he aprendido con una sola niña. Imaginaos teniendo a 30 lo que podemos llegar a aprender de cada niño. Es que alucinamos. Entonces, profes,
A vosotros, en clase, desde mi punto de vista, vuestro objetivo como profesores es que el niño se enamore de tu asignatura. ¿Cómo se hace eso? Motivándoles a que les guste lo que le estás enseñando. Pero para eso te lo tienes que creer tú. Te tienes que creer que tu asignatura es la bomba y que lo que enseñas les va a servir de muchísimo y que les va a encantar como te gusta a ti. Si tú les motivas y encima les transmites que les ves capaz de aprender todo eso que tú sabes, ellos se van a sentir súper a gusto contigo, les va a encantar aprender tu asignatura y se van a sentir en un ambiente de súper de confort porque les apetece tu asignatura. Y van a decir, después del patio que toca mates, ¡toma! ¡Toca mates! ¡Bien! La asignatura que yo quería. O toca historia, ¡toma! Hoy me van a contar la Revolución Francesa. Estoy poniendo ejemplos, pero sería genial que los niños hiciesen esto. Y papis y mamis, que sepáis que esto en casa también se puede aplicar con que queréis que ayuden con las tareas del hogar, que queréis que se porten un poquito mejor con alguien que se han portado mal, tal. Enséñales cómo hacerlo, motívales, porque de verdad que lo vas a lograr perfectamente si sigues un poquito esto. Y cuando muchas veces estéis en casa y os frustráis mucho porque no sabéis cómo enseñar a vuestros hijos en casa o cómo ayudarles en sus tareas, ir un paso atrás y decir, vale, ¿qué me dice Lulu? Voy a observar cómo es su forma de aprender. ¿Qué significa eso? ¿Qué le voy a decir primero? Venga, a ver, te tengo que estudiar, te dice, es que no me entra historia, es que no sé, le intentas explicar y tampoco se lo sabe y tal. Y le vas a decir, vale, escríbete los puntos fuertes de historia o de lo que sea, tal. Y así vas a ver si él resume, si él te hace dibujitos o si él te hace un esquema. Y una vez que veas qué te hace él, dices, vale, él esquematiza. Pues ya todo lo que le vayas a enseñar tú o lo que le vayas a aportar va a tener que ser a través de un esquema porque sabes que es su forma. Igual que muchas veces cuando enseñamos matemáticas o lo que sea, yo en mis primeras clases de matemáticas lo primero que digo es necesito que hagas el cálculo mental en alto. Necesito saber cuál es el proceso mental del niño cuando hace matemáticas. ¿Para qué? Para saber cómo le puedo enseñar yo. Porque en mates hay mogollón de trucos para llegar más rápido a la solución, sin hacer 20.000 pasos, y entonces tenemos niños que necesitan ir pasito a pasito para entenderlo bien, y hay niños que ya van más acelerados y necesitan hacer como 3 pasos, y ya lo tienen. Entonces necesitamos saber un poco cómo es su proceso para que no se aburran si haces pasito a pasito y entonces desconecten, o para ir directamente al grano porque son más rápidos. Entonces todo esto es importante saberlo. Entonces, de verdad, mi consejo es siéntate y observa. Observa. Y bueno, como hemos hablado un poco de la figura del profe, hemos hablado de cómo motivar, crear autoestima y confianza en las aulas, lo que quiero lanzar un poco al aire y preguntaros es qué es para vosotros ser profesor. Así que voy a sacar el testimonio de padres, profes y alumnos a ver qué es lo que ellos piensan. Bueno, para mí un buen profesor es aquel que consigue despertar en el alumno sus ganas de aprender, motivándolo, mejorando su autonomía, incluso su autoestima y potenciando al máximo sus capacidades. Hola, pues ¿qué es para mí ser profesor? No es una pregunta fácil de responder porque engloba muchos aspectos. Para mí, un profesor te engloba muchos aspectos, pero si tengo que resumirlo, diría que para mí básicamente ser profesor es una filosofía, un estilo de vida. Al final es un aprendizaje constante de cómo funciona la sociedad, porque al final todo el mundo vivimos en la realidad que generamos en nuestra cabeza, ¿no? Esa es nuestra realidad, es nuestra percepción del mundo. Y cada niño tiene la suya. Entonces, al final es un aprendizaje constante en el que nunca dejas de aprender, nunca dejas de sorprenderte, nunca dejas de ver los defectos y virtudes que la sociedad ha ido generando a lo largo en los pequeños que vamos formando, ¿no? Entonces, la verdad que no sé si me estáis siguiendo, pero al final a lo que me refiero es que para mí ser profesora lo que me ha enseñado es a relacionarme con el contexto que tengo. No solo con los niños, que al final son muy especiales y tienes que aprender a valorar las características individuales y sus manías, sus personalidades, ¿no? Te enseña a gestionar gente, aunque no parezca, pero te enseña a gestionar gente y protestas, porque un niño protesta mucho.
pero te enseña sobre todo eso, a cómo relacionarte con los demás y a cómo valorar que lo inmediato no es lo importante, sino lo que se va construyendo poco a poco, ¿no? Para mí esos son los mayores valores que me da mi profesión y que creo que hacen que me fije más en las energías y en lo que no se ve que en lo que es más externo, ¿vale? Besito a todos. Hola, soy Teresa y me gustaría hablaros un poco de cómo es el colegio y cómo ha sido sobre todo mi experiencia en la ESO con el tema profesores. Bueno, está claro que no todos los profesores son iguales, ni mucho menos, y he tenido muchas experiencias tanto con muy buenos profesores como con muy malos profesores. Me gustaría centrar un poco más en los malos profesores que he tenido desde mi punto de vista. Bueno, está claro que un profesor, sobre todo los niños, nos gustaría un poco más el apoyo de un profesor que simplemente a lo mejor se interese más por nosotros día a día, que no directamente sea llegar a clase y empezar a hablar sobre física y química, sino a lo mejor tomar 5 minutos pues para preguntarnos a todos qué tal ha ido el fin de semana, o qué tal ha ido el día, o qué tal ha ido el patio, un poco lo que ha dicho Lulu en el anterior vídeo. Sobre todo porque siento que yo, desde mi experiencia, a un profesor que es simpático con nosotros o que de verdad se interesa por nosotros, es mucho más fácil, en mi opinión, atenderle, o me interesa mucho más su asignatura, o simplemente le pongo más ganas porque él pone más ganas en mí. Sin embargo, un profesor que está de mal humor todo el día y simplemente le importa estar la hora en la clase hablando de lo que tiene que hablar e irse, pero no le importa absolutamente nada más, se nos hace a todos mucho más complicado al final estar atendiéndole y queriendo aprender su asignatura. Bueno, si me preguntas a mí, qué es ser profesora para mí, creo que no hay una única respuesta. Creo que ser profesora es un poco un todo en uno. Es ser esa guía y esa compañera a la hora de aprender y de ir adquiriendo nuevos conocimientos, pero también somos mediadores en sus conflictos, somos cuidadores en su día a día cuando necesitan algo, un abrazo, un beso, un apoyo. Por eso digo que para mí ser profesor no es simplemente enseñar materias, es un poco un todo en uno, es el estar con ellos, el acompañarles, el ser parte de ese aprendizaje, no simplemente enseñarles cosas, sino estar involucrados en su aprendizaje. Para mí eso es muy importante. Entonces, como digo, no es una única cosa, es más un cómputo global de cosas lo que nos hacen ser profesores y a mí al final lo que me gusta de mi profesión es ese día a día con ellos, ese recibimiento todos los días con una sonrisa, con ganas de aprender, de descubrir, de abrir los ojos a un mundo nuevo. Creo que es lo más bonito de mi profesión, el ver cómo ellos van creciendo contigo y cómo tú les vas ayudando. Bueno, yo venía a hablar un poco de mi experiencia en la ESO con los profesores. Y bueno, pues mi experiencia, pues ha habido de todo un poco. He tenido profesores pues que no me han ayudado mucho, otros que sí. Y pues bueno, pues sobre todo, a ver, se ha notado mucho cuando había un profesor que sí me quería ayudar, porque pues se notaba cuando me veía despistado me ayudaba y pues sabía lo que yo necesitaba. Y pues eso la verdad que lo he agradecido un montón, porque sobre todo con esos profesores me ha ido muchísimo mejor en sus asignaturas y pues no sé, pues yo pienso que se agradece mucho a los alumnos, que se agradece mucho pues que los profesores sean así como más cercanos a nosotros y pues nos ayuden más. Y luego mi profesor ideal pues sería uno que esté atento de ti, que sea muy cercano, que puedas hablar de él, con él de lo que sea, y que no sé, que esté encima de ti, y que sepa lo que te cuesta, lo que no te cuesta, y que te ayude básicamente. Y bueno, pues eso. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os han parecido los testimonios?
Lo primero de todo es quiero agradecer a las mamis su colaboración y su punto de vista sobre cómo les gustaría que fuese un profesor. También agradecer a las profesoras que han participado en el vídeo y nos han dado su punto de vista desde su experiencia con alumnos de lo que debería ser un profesor, ¿vale? Y sobre todo agradecer a mis superalumnos, ¿vale? Que han querido participar en el vídeo para que mejore un poquito la educación y nos han mostrado su visión sobre cómo sería un profesor perfecto, que sería pues lo que ya os venía contando en los vídeos. Mostrar interés por los alumnos, darles mucho apoyo, motivarles, o sea, acompañarles en todo el desarrollo. Y si eso lo sumamos con lo que han dicho profes y mamis, de también dando a entender su contexto social y servirles de guías, pues sería ya perfecto. Así que nada, con esto ya os vengo a traer la tarea de esta semana, ¿vale? Que acordaros, que os pongo una tarea nueva no significa que la tarea de la semana anterior se elimine. Simplemente se complementa. Si la semana anterior puse lo de que los profes dedicasen 10 minutos a sus alumnos, esta semana es 10 minutos a sus alumnos más la nueva tarea, ¿vale? Y si la semana pasada también era pensar el doble de negativo que en positivo, seguimos pensando el doble de negativo que en positivo más la nueva tarea, ¿vale? Así que esta tarea está basada en la autoestima, ¿vale? Así que papis y mamis, lo que quiero es que antes de ir al cole todas las mañanas, que vuestros hijos pasen por el espejo, ¿vale? Y se digan algo súper positivo. Por ejemplo, yo voy a tener un día genial. Yo voy a tener un día grandioso. Yo voy a vivir cosas maravillosas. Lo que ellos quieran, pero marco mucho el poner el yo porque necesito que se lo digan a ellos mismos. Yo y yo. Porque yo soy quien quiero tener un día genial, ¿vale? Y ya veréis cómo trabajando esto poco a poco el niño va a ser mucho más feliz, va a venir más contento a casa, os va a contar cosas mucho más positivas y simplemente con esta pequeña tarea, ¿vale? Y en cuanto a los profesores, también en clase vamos a trabajar la autoestima. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que cada día vamos a mencionar 5 cosas, una cosa positiva de 5 alumnos, para que durante toda la semana al final hayamos dicho una cosa positiva de todos los alumnos que tenemos en una clase. ¿Vale? Y veréis como así poco a poco va a mejorar nuestra relación con los alumnos y les va a hacer mucha ilusión que digáis algo bueno de ellos. Que a veces un niño se porta un poco mal y tal, pero siempre hay algo positivo que sacar de cualquier persona. Así que nada, acordaros, una cosa positiva de 5 niños en cada clase. Y bueno, si tenéis menos clases con ellos a la semana, como puede ser un profesor de biología, de historia, de física, pues entonces intentar decírselo a un par de alumnos más, para compensar, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias por dedicar vuestro tiempo a ver este vídeo, ¿vale? Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, recomendadme a vuestros amigos, si no os ha gustado, recomendadme a vuestros amigos y de todas las formas, recomendadme a la familia. Muchas gracias.